Comenzamos la clase de lógica formal a través de esta plataforma virtual. Soy Máster Juan Manuel Castro. Desde el año 2005 trabajo en la Universidad Católica impartiendo esta asignatura y es un placer poder servirles a través de este medio, el Moodle, para poder compartir el contenido y los ejercicios que nos ayudarán a comprender el trabajo y la importancia que tiene la lógica formal desde su inicio hasta hoy en día. Soy licenciado en filosofía, máster en teología y tengo una pasantía de ingeniería en computación que está en proceso de graduación. Así que mi ámbito es la filosofía y la parte tecnológica y también en la parte espiritual. Así que en esos tres ámbitos me he desenvuelto en la universidad. La asignatura está presentada a través de este documento que he dejado en la plataforma de Moodle, que es el syllabus. Ahí pueden encontrar respecto a la materia, el catedrático, la descripción de la asignatura, los objetivos generales de esta clase y cuál será la descripción, métodos y evaluación de este curso. En este caso, pues tenemos 7 unidades que evaluaremos y en cada unidad hay una variedad de temas que iremos abarcando poco a poco en videos cortos y con pequeños ejercicios también cuando toque que realizar esta dinámica. Y pues la evaluación es muy simple. Hay una guía de investigación que cuesta 10 puntos. Hay una guía de por unidad que vale 8 puntos. Cada guía en cada lección, y como son 5 unidades las que serán evaluadas de las 7 por medio de guía, son 40 puntos, un control de lectura que vale 10 puntos y un examen que vale 40 puntos. Así que ese es el método de evaluación para esta asignatura. Sin más preámbulos, pues damos comienzo a lo que sería la clase, tema número 1, que es ¿qué es la lógica? La lógica pues surge en Grecia como parte del desarrollo filosófico que tuvo este pueblo. Van a aparecer muchos precursores de la disciplina y entre todos los precursores el más importante será Aristóteles. Pero, ¿en qué sentidos hemos utilizado la palabra lógica? Porque comúnmente la hemos utilizado para muchos sinónimos. De hecho, he encontrado algunos que son los más comunes. La utilizamos como si fuese una palabra para hablar de la solución o formulación de un esquema. Por ejemplo, esa conclusión es la más lógica. Decimos a veces también que ese problema de matemática sí tiene lógica, sí tiene solución. Pareciera que lógica es utilizado como sinónimo de solución. Este plano sí tiene lógica, o también que está bien planteado, está bien formulado. También lo utilizamos como razón de una consecuencia. Por ejemplo, cuando decimos es lógico que no haya clase, ¿verdad? Hay razón de que no haya. Otros sentidos en los que utilizamos la palabra lógica, cuando lo utilizamos como sinónimo de obvio, evidentemente, es lógico que no me perdería este partido, indudablemente que no volveré con ella, lógico que no, indudablemente que no. Cuando se utiliza como sinónimo de fácil o sentido común, reparar esto es cuestión de lógica, de sensatez y prudencia. Es lógico que no quiera venir, pues no me habla. Es sensato, es prudente que no quiera venir. O en el sentido de neutralidad o de frialdad. Tomaron las cosas con frialdad, tomaron las cosas con lógica. O también en el sentido de justo, objetivo, oportuno. Partimos por tanto de un hecho, y es que todo el mundo, el universo mismo, es lógico. Aun cuando éste haya salido del caos y parezca caos, es notable que existe un orden determinado. Pareciera ser que nuestro intelecto admite la complejidad del universo como si fuera un desorden. Sin embargo, cuando analizamos las causas y consecuencias de todo lo que en el universo apareció, guarda, obviamente, un orden. Podemos entender y comprender con el intelecto las leyes que lo rigen, y esto nos da, obviamente, una sensación mayor de armonía, de estructura,
y por tanto de protocolos que se llevaron a cabo para generar todo lo que hoy entendemos, al punto que podemos ya ver el universo con una estética, con un orden, con una belleza incluso. Así que lo que parece ser complejo o parece ser extremadamente grande para nuestra comprensión, al grado que pareciera ser caos, en realidad puede tener un orden evidente que a veces nuestro intelecto es incapaz de poder percibir. Esta idea es la que va a generar, por ejemplo, una escena famosa de la película de Los Vengadores, esta escena donde aparece el cerebro de Jarvis y el cerebro de Ultron, simulados de manera holográfica. Cuando vemos el cerebro de Jarvis se mira un poquito más ordenado, y el de Ultron, que aparentemente es más perfecto que el de Jarvis, totalmente desordenado, pero es porque esta naturaleza del cerebro de Ultron aparentemente es un caos cuando en realidad es complejidad, y la complejidad no siempre será caos, y eso es lo que tenemos que entender. A veces cuando miramos una integral, las derivadas y las integrales, vemos aquella gran cantidad de fórmula y pareciera un desorden. Sin embargo, esa complejidad que aparentemente es un desorden, en realidad está respetando leyes superiores que el intelecto tiene que aprender a entender. Por cierto, la imagen que utilicé es de Pablo Carlos Budassi, que trata de simplificar en una sola imagen todo lo que podemos conocer hasta el día de hoy acerca del universo. Por tanto, todo es percibido por una simple herramienta, la razón, pero esta herramienta es un poco todavía débil. No tenemos la capacidad para poder procesar toda la información que tenemos en el conocimiento de la humanidad misma. Nadie tiene la capacidad de memorizar toda la información que hemos podido recopilar a lo largo de los 52.000 años de existencia de Homo sapiens. Por tanto, es un poquito complicado el poder definir que la razón sea una herramienta perfecta. No lo es. Tenemos incluso fallas en el intelecto que las leyes nos ayudan a ordenar para evitar seguir cometiéndolas. Es decir, la razón es una herramienta, es como un músculo que hay que ir fortaleciendo. Por medio de la razón descubrimos este orden, y con ella construimos el orden mediante el proceso de abstraer el fenómeno y sus leyes. Así que es una herramienta vital, fundamental en la lógica formal, pero hay que ejercitarla. Así que quiero que esta asignatura la veamos como una clase para ejercitar la razón. Obviamente hay que ver parte de la teoría, de las leyes, pero los ejercicios más que todo son básicamente para poder ejercitar nuestro intelecto, para demostrarnos a nosotros mismos que siguiendo una serie de patrones o de leyes podemos llegar a hacer deducciones o inducciones lo suficientemente complejas para poder pues agilizar un poquito la comprensión también de los fenómenos. Esa es la idea, es poder poner este músculo del cerebro a funcionar, y en eso va a consistir esta clase. Así que nos va a retar un poco, porque a veces tendremos que utilizar un poquito una especie de estado del arte donde aprenderemos a ver ¿cómo se llama? Estructura, modelos, paradigmas, fórmulas que se parecen un poco a las leyes originales, y aprender a deducir a partir de ahí. Así que requiere un poquito también del desarrollo, que poco a poco lo vamos a ir haciendo. Pero en realidad la clase no es tan complicada. Se puede decir que yo desde mi punto de vista veo que la clase de lógica formal es mucho menos compleja que la matemática. Es decir, la matemática con su trigonometría, su geometría, me parece mucho más compleja que lo que vamos a ver acá. Así que no nos preocupemos demasiado también. Es un poco retadora, pero tampoco es que sea tan compleja como las matemáticas. La lógica permite lo siguiente: si puedes leer esto, brindar coherencia a pesar de que el cerebro no perciba la diferencia, si has podido leer esto, podrás entender que nuestro cerebro es una maravilla, es tremenda maravilla, porque nos permite poder organizar aquello que está desordenado incluso, hipotetizar de manera automática lo que debería estar escrito, y de alguna manera pues reestructurarlo y traerlo al conocimiento con el orden que lo hemos ido aprendiendo. A pesar que esto no tiene, esta escritura que ustedes ven en pantalla no tiene el orden adecuado, nuestro cerebro lo termina de ordenar.
Es parecido a esos famosos memes numéricos que se ven en las redes sociales, donde te ponen a leer un gran texto con números en medio de las palabras y de igual manera tu cerebro lo abstrae, lo puede comprender. Pues eso demuestra que el cerebro es una tremenda maravilla y no podemos desconfiar tanto de él, porque en realidad hace su trabajo, es decir, puede comprender complejidad y es capaz de, si lo ejercitamos bien, llevarlo a unos niveles superiores. Incluso ese texto, que lo voy a dejar ahí, pueden pausar el video y tratar de leerlo, ¿verdad? Si puede leer esto sin voltear la imagen, significa que, sigan leyendo, tu cerebro está activo, ¿verdad? Este ejercicio sirve para oxigenar el cerebro y que es manten y que se mantenga alerta. Si pudiste hacer este ejercicio, te felicito porque tu cerebro, tu cerebro es, aún se mantiene joven. Me cuesta un poquito leerlo. Yo tengo ya 37 años, así que es un poquito todavía ya este tipo de ejercicios. Pero es importante ver la complejidad que tiene nuestro cerebro. Capaz de darle vuelta a estas imágenes, a esta imagen, a estas letras, y tratar de leerlo y entenderlo, ¿verdad? La lógica trabaja ahí, y es parte de lo mismo. Los psicólogos, obviamente, estudiarán este fenómeno, y lo verán desde las famosas leyes de la Gestalt, donde aparece la ley del cierre, la ley de la completitud, de complementar o complementación, y hay muchas leyes que ellos van a deducir que el cerebro realiza, ¿verdad? Por ejemplo, si te colocan 3 puntos, como si fuese un triángulo, tu cerebro de manera automática dice que es un triángulo, aunque no hay un triángulo dibujado, con simples 3 puntos ya deduce que esa es la figura geométrica escondida. Esos elementos los estudiarán los psicólogos y es también importante también explorar ese lado. Pero en nuestro caso, en la lógica formal, tratamos de ir más allá, de ver cómo incluso el lenguaje se puede convertir en una especie de matemática y más o menos por ese camino nos vamos a ir. ¿Cuáles son las características de la lógica? Es teórica, es decir, hay un conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de 2400 años aproximadamente y está guardado obviamente tanto en los aportes del padre de la lógica, a través de su organón o a través de su herramienta, que es un conjunto de obras que enseñan mucho sobre el procesamiento de la información, de los argumentos, de la estructuración del intelecto mismo, enseña mucho y es parte importante también verlo. Algunos principios y postulados los vamos a ver también. Así que es importante ver la parte teórica, pero no nos vamos a distraer demasiado en ello. De hecho, podría decir que de teoría solo serán las primeras lecciones que tienen que ver con la sistematización de la lógica y la historia de la lógica. Pero en gran medida, en un 70% se puede decir, es práctica. Es decir, vamos a ver fundamentos teóricos, pero que van a funcionar para algo práctico. Es práctica, por tanto, ¿verdad? En gran medida, como he dicho, utiliza obviamente las leyes y trata de ayudarnos a poder realizar operaciones matemáticas desde el lenguaje, desde lo que sería la argumentación, desde lo que sería la verdad, que es la búsqueda de la lógica, fundamentar argumentos veraces. Es científica porque obviamente va a utilizar el método, ¿verdad? Va a utilizar el método de observación, deducción, demostración, todos estos elementos que forman parte de la ciencia, lo vamos a utilizar cuando hagamos nuestras deducciones también. Es artística porque obviamente, como dije al principio, requiere llegar al estado del arte. Va a haber un momento en que va a ser un poco complicado empezar a entender las leyes, pero cuando ya las comprendamos diremos, esto es sencillo, esto es pan comido, y a la hora de poder hacer las deducciones lo haremos de manera casi automática, sin necesidad de tener que ir nuevamente a las tablitas para resolver los problemas. Obviamente siempre colocaré en los ejercicios la ayuda de las tablas y leyes que utilizaremos, pero en la práctica esto se vuelve algo muy común, ¿verdad? Es como las tablas de multiplicar, te las aprendes prácticamente de memoria.
Otras cualidades de la lógica: es natural porque la poseemos todos los seres humanos, es progresiva y dinámica porque va evolucionando, es activa porque obviamente es una actividad, es un ejercitar la razón, es una disciplina porque usa reglas y se enseñan reglas como parte de las leyes que vamos a ver. Es útil porque está al servicio de la vida. Si la lógica no tuviera una utilidad, no sería importante enseñarla en una universidad. Es decir, sería una clase desechada por completo. Sin embargo, en la mayoría de universidades del mundo, la lógica se enseña no solamente en ingeniería, sino se enseña también en todas las ingenierías y en las filosofías. Es decir, que forma parte también del conocimiento de muchas disciplinas. Desgraciadamente, en nuestro campus, en nuestra universidad, al parecer la clase de lógica ha pasado a fusionarse con la clase de circuitos lógicos, lo cual podría ser beneficioso en cuanto al tiempo, pero el problema es que la clase de lógica sí requiere realmente un tiempo más prolongado, porque requiere obviamente poner en práctica, ejercitar más, mientras que acumularla con las clases de circuitos lógicos es saturar el contenido. Me parece que se vuelve más complicada la clase porque saturamos el parcial de contenido, cuando en realidad circuitos lógicos es una clase lo suficientemente compleja para abarcar 3 meses, ¿verdad? De hecho, hay universidades donde se enseña a 6 meses la clase de circuitos lógicos y también a 6 meses la clase de lógica formal. Y es humanizante, porque al utilizar la lógica y comprender cómo racionalizamos, cómo argumentamos, cómo estructuramos el intelecto, pues nos obliga también a ser racionales. Una vez entendida, por ejemplo, el tema de las falacias lógicas, cuando veamos ese tema, cuando entendamos cómo es que el cerebro a veces nos puede llegar a mentir utilizando esas falacias, obviamente no volveremos a caer en ellas, porque en el lenguaje común, en un comercial, en el discurso de un político, a menudo se nos presenta muy comúnmente estas falacias y se nos va a facilitar el comprender cuándo nos están diciendo verdad y cuándo nos podrían estar diciendo mentiras. Eso es importante. Para la vida práctica nos va a ayudar muchísimo y nos va a humanizar mucho más. Un secreto, y este es un secreto que no podemos decirlo a nadie, no es broma, es broma. En realidad, quien estudia lógica tiene mayor probabilidad de razonar coherentemente y mejorar su intuición. Si algo me ha demostrado durante los 2 periodos que llevé lógica formal, lo llevé en mi carrera de filosofía y lo llevé también en la carrera de ingeniería. En la primera lo vi más desde la perspectiva filosófica y en la segunda carrera lo vi más desde el punto de vista de la matemática, de la matemática o cálculo provisional, por lo cual amplié más el horizonte, aunque ya había tenido el fundamento en la primera carrera. Sí me ha enseñado esto, que nos ayuda a razonar coherentemente y a poder ser ágiles al momento de intuir. De hecho, lo vamos a utilizar muy a menudo en la programación, porque en la programación vamos a manejar un lenguaje, vamos a manejar una sintaxis, y es necesario poner a funcionar este intelecto con mucha intuición para agilizar el proceso de la programación. Hay programadores que escriben cientos, miles de líneas programando, y hay quienes esas cientos de líneas las pueden sintetizar quizá a la mitad, porque su capacidad de abstraer el problema y de sintetizarlo a variables más cortas, a procesos más cortos, pues tienen esa habilidad, y esa habilidad la han adquirido pues ejercitando obviamente el razonar. La etimología de la lógica. Pues la etimología es bastante simple. De hecho, es la primera etimología que habría que estudiar antes de todas las demás ciencias, porque la palabra lógica, la palabra logos, y esa palabra logos es una palabra que se utiliza muchísimo en todas las disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, la etimología, logos está metido como un sufijo griego al final de la palabra etimología. Y así muchas palabras, ¿verdad? Que utilizan la palabra logos al final. La palabra logos tiene muchas acepciones o significados, como lo pueden ver en pantalla. Es palabra, es dicho, es proposición, definición, ley, concepto, acerto, afirmación, palabra divina, revelación, discurso, conversación, discusión, negociación, es argumento, es razonamiento, es juicio, es buen sentido, es causa y es pensamiento. Creo que es la palabra
más amplia en significados o en sinónimos. Es la palabra más amplia creo que de todos los idiomas a nivel universal. Por lo cual es una palabra importante. De hecho, miren que al mencionar la palabra divina, en realidad logos se utiliza en la iglesia, en la religión. Para la iglesia el logos es Cristo. Logos es la palabra de Dios. Entonces, por esa razón es que se utiliza muy a menudo. Y en la Biblia, en el capítulo de Juan 1:1, ahí dice que en el principio, en arge, kai o logos, en el principio era la palabra. Ya utiliza la palabra logos ahí como sinónimo de palabra divina. Entonces es muy utilizado este término tanto en la ciencia como en la religión. Estas acepciones son la esencia de la lógica, porque realmente en todas estas palabras, exceptuando las que tienen que ver con religión, todas tienen que ver con lo que vamos a tratar en esta asignatura. Vamos a ver cómo se hace un buen juicio, cómo sería un mejor argumento, cómo razonar correctamente. Vamos a ver el tema de la retórica, de la discusión, de la negociación, el discurso. Vamos a hablar de leyes, de conceptos. Trataremos de ser lo más asertivos posibles en la deducción de la verdad. Vamos a utilizar proposiciones, ¿verdad? Es decir, todos estos conceptos que aparecen como sinónimos de logos están como parte de la esencia de esta asignatura. Así que lo vamos a utilizar muchísimo. Y la terminación icos es una terminación que se utiliza en muchas palabras también, matemática, estadística, ¿verdad? Icos es la terminación que en griego significa relativo a, y normalmente está relacionado con el arte o la ciencia, ¿verdad? Estadística, el arte del Estado. Matemática, el arte del conocimiento, porque matema es conocer, es decir, que tiene relación con el arte, esta capacidad ya de sentido de la lógica en un nivel superior, en un estado ya de arte, como hemos venido diciendo. ¿Qué es la lógica? Este es un concepto muy sencillo, pero bastante bien englobador. Es el estudio o ciencia de la ley y del pensamiento, pero también se puede decir que es la ciencia del razonamiento y además nos da un método y unos principios para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, el bueno del malo. Nos va a ayudar un poquito a definir lo que es la verdad y lo que no es verdadero. Así que utilizaremos más adelante temas importantes como el de las tablas de verdad, temas como el silogismo y sus diferentes figuras para entender cuándo un argumento es lógico y cuándo un argumento no lo es. Otros conceptos necesarios que tenemos que también comprender, y he tratado de buscar conceptos muy simples, la inferencia. La inferencia es investigar, es inferir, es llevar o sacar una consecuencia o una conclusión deductiva o inductiva, es producir, ocasionar. Inferir es investigar, es tratar de deducir, de inducir o deducir. El deducir viene de deducere, que es sacar una parte de, es decir, la deducción es reducir, es ir de lo general a lo particular, es restarle a lo general elementos particulares. Por ejemplo, cuando miremos los silogismos, ahí hablaremos tanto de la deducción como la inducción y veremos cómo un argumento puede ser deductivo o cómo puede ser inductivo. Pero en realidad es esto, es ir desde un concepto general a lo particular. Y lo opuesto es inducción, que viene de inducere, sacar el todo de las partes. Tengo diferentes pistas y de estas pistas yo extraigo una conclusión. Es decir, extraigo el principio general que está implícito en las diferentes partes. La retórica, pues, es el arte del bien decir. Positivamente se define así, como el arte de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Esa es la definición positiva, pero también retórica puede ser entendido de una forma negativa, que sería el sinónimo de sofistería. El término correcto es sofistería. Por ahí he encontrado en varias personas que han dicho o escrito o incluso fuentes en internet que dicen sofistiquería. Esa palabra no está está relacionada, pero no es correcta. La palabra correcta es sofistería. Sofistería es querer parecer un sofista,
querer parecer un sabio, por lo cual es usar razonamientos sofísticos o raciocinios banales, o querer darse a uno mismo la fama de ser muy sabio. Esa es sofistería. La palabra correcta la pongo ahí, y la que se utiliza muy comúnmente, sofistiquería, la puse entre comillas porque no he encontrado un fundamento, un diccionario etimológico que apruebe sofistiquería. El de sofistería sí está aprobado por la Real Academia.